Pregunta, pregunta, pregunta. Padre, ¿por qué la creación debe reconocer a su creador? Hola, me agrada saludarles. Les habla el pastor Anderson Colmenares en este espacio llamado Hijo Mío, preguntas y respuestas. Espero que este tiempo sea de tremenda bendición para ti y los tuyos. Bueno, a la pregunta, ¿por qué la creación debe reconocer a su creador? La respuesta está en Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmos capítulo 100, versículo 3. Y este dice: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Impresionante. Según este verso, le reconocemos porque Él nos ha hecho. Y le reconocemos porque Él es nuestro dueño. Voy a dar este ejemplo. Soy tu papá. Yo te he dado dinero. Yo he invertido en ti. Te he dado tiempo. Te he dado mis fuerzas. Y lo único que yo espero de ti como hijo es que tú me reconozcas. ¿Y cómo me reconoces? Pues dándome un lugar en tu corazón, dándome tu lugar en la sociedad. Es triste y es lamentable como hijos pues no le dan ese lugar a sus padres. Para ellos son como un menos cero a la izquierda. Y es triste y es lamentable porque hoy no solamente pasa así con nuestras autoridades físicas, y usted puede tener muchos pretextos. Usted puede decir, pues él fue un mal padre, él no hizo lo que debía hacer. Podemos tener muchos pretextos, pero son las personas que Dios nos ha dado. Y la palabra nos enseña que debemos honrar a esas personas. Y hay muchas maneras de honrar. Pero si no somos capaces, se nos dificulta honrar a las personas que tenemos físicamente, pues imagínate ahora honrar a nuestro Dios, a nuestro Creador. Si observamos y escuchamos en la naturaleza, notamos en ellos que ellos reconocen a su Creador. Por allá creo que en Malaquías, no recuerdo muy bien. Si usted me puede ayudar, se lo agradecería. Dice que el buey conoce a su Señor, pero mi pueblo aún no me conoce. Es impresionante porque la misma creación reconoce a su creador, y muchas veces nosotros que igualmente somos su creación, nos cuesta reconocer a nuestro creador. Nos cuesta. Por esto este verso nos invita a reconocerlo, que nosotros no somos inventos de nosotros mismos, que detrás de lo que hoy observamos, de lo que hoy palpamos, hay un creador. Hay una persona que estuvo en todos esos detalles para que no faltara ninguno de ellos en ti, en tu casa, en tu vida. Tú eres el resultado, no en un acuerdo de un hombre y una mujer para que nacieras, o no producto de una equivocación, no. Somos el resultado de un creador, de alguien que se sentó y pensó en ti, en cómo te iba a formar. Ahí está nuestro Dios. Y somos diferentes. Y esa es la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Como humanos podemos hacer muchas cosas en la tecnología, en muchas artes. Podemos innovar.
Pero la particularidad que Dios ha puesto en nosotros es diferente porque nosotros ha puesto una identidad, ha puesto algo que nos identifica del resto. A pesar que hayan muchas personas, razas, Dios se ha tomado el tiempo en crearte, en darte todo lo que tú y yo necesito. Y solamente el Señor quiere que tú le reconozcas, que tú les des ese lugar. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios es nuestro creador y damos gracia por ello. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y me encanta la palabra oveja, porque alguien que reconoce a Dios se le puede comparar como una oveja. Hace días compartía en un altar familiar el Salmo 23 y es muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y continúa, usted se lo sabe. No sabemos ese verso, no sabemos muchos versos más, pero la Biblia no consta en saberse los versos, la Biblia consta en practicar los versos. Y el ejemplo de la oveja. Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las maneras de reconocer al Señor es a través del oído. Así como lo hace la oveja reconoce a su Señor a través de lo que escucha. Ella identifica inmediatamente cuando su Señor habla y cuando su Señor no habla. O cuando quiere alguien imitar la voz de su Señor. Ellas la reconocen porque son ovejas y reconocen su voz. ¿Sí? En esta mañana, si somos ovejas, reconocemos la voz de nuestro Señor. ¿Reconocemos la voz de nuestro Creador o todavía nos cuesta? Tengo una mascota y bueno, ya tiene su edad. Y pues ella reconoce mi voz. No es una oveja, es un perro. Es un perro grande. Ya por su edad pues está perdiendo la visión. Y a veces cuando llegamos de la calle y queremos entrar a nuestra casa, pues yo debo llamarla. La llamo para que ella sepa que soy yo. Porque si yo entro sin llamarla, me meto en un peligro. Un peligro eminente porque es un animal muy grande y me puede hacer daño. Todo está oscuro. Y si yo entro sin avisar, creo que me estaría metiendo en problemas. Pero apenas yo hablo, apenas la saludo, la llamo por su nombre, inmediatamente me recibe. Ella conoce a su Señor. Ella conoce a su amo. Ahora nosotros reconocemos cuando nuestro papá habla. Reconocemos cuando nuestro padre habla. Bien, quiero saltar a otro punto de la enseñanza porque una manera también de reconocer es lo que Dios le permite ver a Jeremías. Y quiero que usted me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1 hasta el verso 4.
Libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1 hasta el verso 4, y este dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Bien, quiero hablar o quiero enfatizarme en la casa del alfarero. Y todos conocemos ya esta historia, o la mayoría la conocemos, de lo que representa el alfarero y lo que él hace a través del barro. ¿Sí? Israel estaba viviendo uno de los momentos de rebeldía impresionante. No hacía caso. No hacía caso. Ellos creían que se podían mandar así solitos. Ellos creían eso y lo estaban haciendo. Y cuando el hombre no le da el lugar a su creador, se destruye. Y sencillamente se destruye porque no sabe para qué vive. La ventaja de ser conscientes de un creador es que sabemos para qué hemos venido a la tierra y por qué estamos aquí. Por ejemplo, de los creadores de las máquinas, de los teléfonos inteligentes, pues todas ellas tienen una función, ¿sí? Y me imagino que como máquinas interpretarán por ceros y unos, códigos binarios, lo que deben hacer, ¿cierto? Porque fueron programadas así. Bueno, igualmente el Señor nos ha dado a nosotros una capacidad de hacer, porque detrás de ello hay un propósito, hay un destino, pero si nosotros no prestamos atención a lo que dice nuestro Creador, pues va a ser muy difícil y muy complicado que podamos avanzar. Lo más seguro es que vamos a destruirnos los unos a los otros y no vamos a usar ese potencial y esa capacidad que nos ha dotado a nosotros. Bien. El pueblo estaba muy rebelde y Dios le quería dar una enseñanza a Jeremías, ¿sí? Y hay tres aspectos que pude rescatar del verso 1 hasta el verso 4, y se los quiero compartir a ustedes. Lo primero que quiero resaltar es el lugar. El lugar. Dice la palabra que Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Esto no fue una visión. Esto pasó. Esto pasó porque la mayoría de veces Dios movía a una persona de un lugar a otro para mostrarle. Pero en esta ocasión no fue así. Fue una señal o fue una dirección que Dios le entregó. Le dice el Señor, ve a la casa del alfarero. No se sabe si vivía en la esquina, si vivía lejos, si vivía cerca. Solamente lo que se puede discernir o saber es que Jeremías sabía dónde vivía el alfarero. Y dice la palabra, y allí te haré oír mis palabras. Yo doy gracias a Dios porque a través de Dios aprendemos, y a veces pensamos que el único lugar de aprender es en la iglesia o en la congregación o en el templo. No. O a veces pensamos que el único lugar donde aprendemos de Dios es cuando nos sentamos en el escritorio a escribir o a estudiar, etcétera, o cuando oramos. Y yo no estoy menospreciando esos lugares. Sí, Dios nos habla y Dios puede usar esos lugares. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero hay muchas enseñanzas que Dios las va a trasladar hacia otro lugar. Hay muchas cosas que hoy desconocemos y es necesario Dios movernos hacia otro lugar para nosotros ver y entender esa enseñanza. Es por ello que debemos estar atentos, porque podemos estar trabajando,
podemos estar compartiendo con un vecino, con una amiga, con un familiar, etcétera. Podemos estar fuera de ese lugar donde nosotros denominamos para Dios y ahí podemos recibir una enseñanza. Porque Dios usa su creación para hablarnos. Dios usa muchas formas. La multiforme gracia de Dios se ve allí reflejada. A veces nosotros estamos esperando una respuesta de Dios y Dios nos está hablando hace rato, pero a veces nosotros ni siquiera prestamos atención a ello porque nos hemos mecanizado, hemos estructurado la oración, hemos estructurado nuestro tiempo con Dios y hemos perdido la noción de lo que está a nuestro alrededor y de lo que hoy Dios nos puede hablar a través de ello. No podemos cerrarnos a las bandas. Debemos estar con la mente abierta. ¿Listo? Porque en cualquier momento el Señor nos va a enseñar cosas tremendas. Le pasó a Pedro. Pedro se había hecho la idea que solamente la manifestación del Espíritu Santo de Dios era para los judíos, pero se sorprendió cuando fue llevado a la casa de un hombre gentil y se sorprendió que ese hombre ni siquiera era bautizado y ya hablaba en nuevas lenguas. Impresionante, ¿cierto? Dios usa su creación para enseñarnos a nosotros a reconocerlo a Él. Esto es precioso y eso es sobrenatural. Es lo primero, ese importante lugar. Dios lo escoge, tú obedeces a ir y se acabó. Segundo, el alfarero trabaja. Sí, Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Sí, Dios le dice eso a Jeremías. Pero yo me pregunté, ¿será que el alfarero se le dio aviso? Pues a Jeremías sí se le dio un aviso. Dice, levántate y vete a casa del alfarero. Seguramente Jeremías estaba acostado, estaba sentado, pero estaba quieto. ¿Quién sabe si el alfarero estaba trabajando? Y sí, cuando él llegó a casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando. Y esto me ministra mucho. Me ministra mucho porque el Señor siempre trabaja. El Señor siempre trabaja. Su Hijo lo dijo, mi Padre y yo hasta aquí hemos trabajado. Y yo le quiero decir que hasta el día de hoy el Señor ha trabajado en ti y ha trabajado en mí. De pronto usted y yo podemos estar quietos. De pronto usted y yo podemos dormir y descansar, pero el Señor está trabajando y lo está haciendo a tu favor. Ah, qué lindo y qué hermoso es eso. Que Dios está trabajando. Imagínase que Jeremías fuese llegado a la casa del alfarero y el alfarero estuviera durmiendo, no estuviera en su lugar de trabajo, el lugar estuviera cerrado, pero no fue así. El lugar estaba disponible, el lugar estaba preparado para que Jeremías llegase y viera trabajarle a él. Y quiero hacer acá un paréntesis porque hay personas que van a ir a tu casa. Hay personas que van a visitarte. Y es ahí donde tú debes mostrar lo que Dios te ha dado para que otros aprendan. Qué triste fuese que esa visita llegase y tú y yo no estemos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Sería algo muy triste. ¿Sí? Pero si el Señor le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero
seguramente el alfarero estaba trabajando. Sigue trabajando, sigue luchando, porque todo ese esfuerzo que tú haces allá en lo secreto va a ser impartido a un pueblo que a través de lo que hoy tú haces con tus manos, Dios va a usar ello para dar una gran enseñanza a otros. Es lindo que hoy Dios use lo que tú haces para enseñar a otros cómo reconocer a nuestro Señor, cómo reconocer a nuestro Creador. Lo que hoy tú haces para Él, hazlo, no te detengas, sigue trabajando porque será de gran bendición para otros. Tercero, y con esto cierro. Este hombre estaba trabajando en la rueda, pero la palabra de Dios dice que la vasija que él estaba haciendo se dañó. Se echó a perder toda esa inversión, todo ese tiempo dedicado al barro y a darle forma a vasija o a hacer una vasija con él, se perdió. Y Jeremías está observando ello. Es curioso porque hay un espectador y está observando ello. No sé si te ha pasado a ti que cuando tú estás queriendo mostrar algo, pues tú quieres dar lo mejor porque te están observando. Y precisamente cuando llega Jeremías y está observando ese proceso, pues se daña. Y es Dios, y es su misericordia, es su hacer mostrándonos cómo muchas cosas se pueden dañar en las manos de Dios. Alguien dirá, pero ¿por qué se dañó en las manos de Dios? Si un alfarero es profesional. Y allá es donde voy. Este año 2020 ha sido un año donde se han dañado muchos diseños, muchos planes. Pero ¿sabe cuál es la ventaja nuestra a la ventaja de otros? Que el barro es una representación a usted y a mí, porque la palabra de Dios dice que del barro fuimos tomados y al barro nuevamente volveremos. Nos dice a usted y a mí que somos frágiles, pero si somos destruidos, y esa es la ventaja, si somos destruidos, si se daña lo que hoy somos, eso pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano porque las, el barro o la figura, la vasija, no se dañó en las manos de Jeremías, no se dañó en las manos de otros, se dañó en las manos de aquel que sabía. Y esto me ministra y toca mi corazón, porque hay muchas cosas que se pueden perder, pero ojalá que se pierdan en las manos correctas. Porque si se pierden las manos correctas, esas mismas manos correctas tendrán la capacidad, si Él lo quiere, si Él lo desea, de hacernos nuevamente, Él lo hará. Y si usted lee el verso de Jeremías 18, del 1 al 4, si estuvo atento a la enseñanza, usted leyó y yo leí que el Señor hizo, o el alfarero hizo una vasija mejor. Pero la clave está en las manos. Estaba en las manos correctas.
De pronto hay muchas cosas que para este tiempo se dañaron, pero asegúrate de que tu vida esté en las manos correctas. Compartía esta semana o la semana que pasó, no recuerdo la noción del tiempo ahora. Y yo le decía a esas personas, a esa familia, que a veces nosotros nos desbaratamos ante un pastor, nos desbaratamos ante un psicólogo, nos desbaratamos ante el problema. Pero si tú y yo nos vamos a desbaratar, que sea en las manos de Dios. Porque ni el pastor, ni el problema, ni la situación va a tener la capacidad de reconstruirte si fuese así. Nosotros no tenemos la capacidad de reconstruirte a pesar que yo quiera. Hay familias que uno atiende, hay situaciones que uno observa y uno quisiera como ayudar y meter la mano, pero no soy yo no soy el creador, yo no soy el diseñador, es Dios, Él es el alfarero. Y soy consciente que el Señor puede usar estas manos como puede usar otras manos igualmente. Es Él el que reconstruye, es Él el que hace. Recuerde que no son nuestras manos las que tienen esa facultad de hacer. Es su gracia, es su amor. Por ello, las cosas se pueden desbaratar, pero en las manos correctas se pueden volver a formar. No sé qué cosas en este tiempo se han desbaratado en tu vida. No espere que otros te armen. Asegúrate de estar en las manos correctas, porque Él tiene la capacidad de hacer algo mucho mejor de aquello de lo que se ha destruido. Y la pregunta sería, ¿y por qué se destruyó el barro en sus manos? Si estamos en las manos de Dios, se supone que todo va a estar bien. A veces ni siquiera es por las manos de Dios. A veces ni siquiera es por las manos del alfarero. A veces la consistencia del barro. Hay cierto barro que no está preparado para ser vasija, pero a pesar de ello el Señor trabaja en ello. Valga la redundancia. Hay ciertas cosas que de pronto no estamos preparados para hoy recibir y ser formados en ello, pero a pesar de ello el Señor trabaja en nosotros. Y el Señor seguirá trabajando en nosotros hasta que lleguemos al punto y lleguemos a la forma y a la horma que Él quiere para que Él trabaje y haga su trabajo en nosotros. Y hoy, como barro, como creación, le vamos a decir al Señor que nos limpie, porque cuando hay anomalías, cuando hay inconsistencias, es necesario que el alfarero nos limpie, es necesario que el alfarero quite todas esas anomalías para poder Él hacer y terminar su obra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos acercamos a ti, Señor, así como lo hizo Jeremías. Señor, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro diseñador y tú sabes lo mejor para nosotros. Reconocemos que el barro no tiene la capacidad de él mismo hacerse vasija. Reconocemos que detrás de ello hay un alfarero y nosotros no tenemos la capacidad de hacernos a nosotros mismos. Eres tú en nosotros, nosotros en ti. Señor, la obra que has iniciado en mí, en mi casa, en mi vida, en mi nación,
termínala. Tu palabra nos promete que así será. Gracias. Y hoy quiero estar disponible para que tú trabajes conmigo. Señor, tú sabes lo que quieres llegar a ser de mí. Tú sabes muy bien lo que quieres llegar a ser de mí. De pronto no esté listo, de pronto no esté preparado, y de pronto en ese proceso de hacer me voy a desbaratar una y otra vez porque no voy a aguantar ese proceso. Pero me quiero desbaratar en tus manos, Señor, porque yo sé que tú no te rindes, porque yo sé que tú no te rindes conmigo, porque yo sé que nuevamente tú lo vas a volver a intentar hacerme de nuevo. Y aquí estoy, Señor. Tú eres mi creador. Tú eres el que me da la forma. Tú eres el que me da la horma. Tú eres aquel que me da el diseño. Y te reconocemos, Señor. Nos dejamos moldear. Jamás el barro le dice lo que quiere llegar a ser a su alfarero. Es el alfarero el que le da ese destino al barro. Tú eres aquel que nos da el destino, no somos nosotros. Se nos ha vendido una idea errónea, que somos nosotros los dueños de nuestras propias vidas, que somos nosotros lo que deseamos, lo que le decimos y hacemos, y así no es. Eres tú el que decide qué hacer, solamente nosotros. Queremos estar dispuestos para llegar allí. Somos tu obra, somos tu creación. Y así como la naturaleza, los animales, las aves te reconocen, hoy, Señor, te reconocemos que somos ovejas de tu prado. Y tú sabes qué hay que hacer con nosotros. Te doy gracias. Oro para que esta palabra aliente, conforte, traiga esas fuerzas, esa fe para seguir dependiendo de ti, Creador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, familia, amigos, fue para mí un privilegio haber compartido en este espacio la palabra de Dios. Deseo que Él nos dé otra oportunidad para seguir compartiendo otra pregunta y otra respuesta en Él. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones.